Y hoy vamos a ver, antes de que Jesús principie su ministerio, pues no todo es color de rosa. Si alguien algún día te dijo, ven a Cristo y se van a acabar todos tus problemas, déjame darte una mala noticia. Te mintieron. ¿Por qué? Porque cuando te acercas a Cristo Jesús, vienen las pruebas. El enemigo no está contento cuando tú te acercas fielmente al Señor. Y tan solamente alguien dijo, el diablo es como un león chimuelo, que solamente va a rugir, va a intimidar, pero está chimuelo, no te puede hacer nada, siempre y cuando estés delante de la presencia del Señor. Sí puede poner trabas en tu vida, sí puedes enfrentar situaciones difíciles, como enfermedad, como tristeza, abandono, depresión, sí puedes atravesar todo eso, pero recuerda, el diablo está vencido. Cristo lo venció en la cruz. Van a venir los problemas, sí, pero el Señor ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Dice el Salmo 23, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra de muerte, porque lo vamos a atravesar, dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hermosa la palabra, ¿verdad? Bien, vámonos al Evangelio de Lucas, capítulo 4, gracias hermano. Versículos 1 al 13. Yo te invito que si tienes Biblia, mejor abras tu Biblia, pero si quieres leerlo que al frente está bien, pero preferentemente en mano. Cuando lo encuentren, nos ponemos de pie con un fuerte amén, por reverencia a la palabra de Dios. Y pongamos mucha atención. Dice la palabra, Lucas capítulo 4, versículos 1 al 13. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado ¿por quién? Por el diablo. Jesús mismo tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales, como toda persona, tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús, respondiéndole, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Ojo, se apartó de él por un tiempo. Puedes tomar tu tiempo. Interesante, ¿verdad? La palabra de Dios. Lo que nos enseña en este capítulo, cuando Jesús está a punto de iniciar su ministerio. Ya lo inició en las bodas de Caná, convirtiendo el agua en vino, ¿lo recuerdas? Pero aquí, cuando todo parece ir bien, cuando todo parece color de rosa, imagínate los discípulos bien contentos ahí con el Señor Jesús, porque el Señor Jesús, el que habían esperado, el Mesías esperado, ahora estaba a punto de hacer una gran obra en esta tierra durante esos 3 años que estuvo, ¿verdad? Y vemos aquí que hay como un guiño de ojos, guiña así es tu ojo. Ay, de repente algo no está bien. Jesús, antes de iniciar su ministerio,
notemos que estuvo en ayuno. ¿Cuántos días? 40 días. Después de eso, tuvo hambre, ¿verdad? Por eso dije como todo ser humano, porque Jesús era 100% hombre y 100% Dios. En ningún momento perdió su esencia divina. Pero debemos entender esto. Jesús, cuando vino a la tierra, se hizo hombre, ¿verdad? Entonces esto nos habla de que Él es 100% humano. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque es bien importante. Porque cualquiera de nosotros podemos identificarnos con el Señor Jesús. Muchas veces vemos a un Dios lejano, ¿verdad? Un Dios que no sufre, un Dios que no le pasa nada. Y no nos enseña eso la palabra. La palabra dice que Jesús tuvo hambre. ¿O no dice así? ¿Has tenido hambre? Ay, entonces me puedo identificar con el Señor Jesucristo. ¿Fue tentado? Sí, también fue tentado. ¿Somos tentados? Ay, también me puedo identificar con el Señor Jesucristo en mis problemas y en mis debilidades. Bien, vamos a hablar de la tentación de Jesús. Primer punto, la tentación del pan. La tentación del pan. Voy a volver a leer versículos 1 al 4. Jesús, lleno del Espíritu, algunas versiones dicen llevado por el Espíritu, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. ¿Qué estuvo haciendo durante esos 40 días? Ayunando, orando, porque la tarea era abismal lo que iba a hacer, ¿verdad? No era cualquier cosa. Para que el Señor Jesús comenzara a obrar milagros. ¿Qué tipo de milagros hacía? A ver, ¿cuáles? Sanar a los enfermos, liberar a los endemoniados y resucitar muertos, y obviamente hablar palabra de autoridad dada por su Padre, ¿verdad? Entonces tenía una gran encomienda, una gran tarea. Y aquí hay una aplicación que podemos hacer como iglesia. Queremos iniciar un ministerio, queremos que nuestro ministerio sea mejor. Y hasta el ministerio de barrer, yo le pido al Señor, Señor, hazme el mejor barredor de la iglesia o de mi casa, pero hazme el mejor, ¿verdad? Alguna vez le escuché a alguna persona que le decía a su hijo, hijo, no importa si eres un barrendero, podrás ser del montón, pero pídele al Señor que seas el mejor, que cuando lo hagas la gente diga, wow. ¿Sí? El Señor Jesús entendía perfectamente esto, que Él iba a hacer una gran tarea y tenía que ser hecha a la perfección, ¿no? ¿Sí? Porque el Señor cuando hace una cosa, y creo que lo veíamos la semana pasada, ¿verdad? Cuando Él hace algo, lo hace bien, ¿o no? Él es un Dios de excelencia. Por lo tanto, nosotros, su iglesia, debemos ser excelentes en todo lo que hagamos. No a medias tintas. Decía mi hermano Marciano hace rato en la clase que a Dios no le gustan las personas tibias. O somos o no somos. Porque no podemos estar con un pie en la iglesia y un pie en nuestra casa. Es que mis asuntos, es que lo que tengo que hacer, y descuidamos la obra del Señor, ¿verdad? No es así. La palabra de Dios nos dice, ¿sí?, que tú sí sea sí, que tú no sea no, porque lo que es contrario a esto procede del mal, procede del diablo. No seas tibio, dice el Señor también, ¿verdad? Más te valiera ser frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, ¿qué dice? Te vomitaré de mi boca. Palabras del Señor, no mías. Y es muy fuerte esto. ¿Somos o no somos? El Señor Jesús iba a iniciar un gran ministerio, pero para poderlo llevar a cabo fue necesario primero doblar sus rodillas, pasar tiempo en ayuno, ¿sí? Sujetar su carne misma, sus deseos, sus pasiones, sujetarlas a Dios. Y así debemos de ser cada uno de nosotros. Dice el versículo 3, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan.
Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Vemos aquí la primera tentación, ¿verdad? La tentación del pan. Cuando Jesús tiene hambre, ¿verdad? Notemos aquí que le dice, si eres el Hijo de Dios. A ver, aquí como que algo suena chueco. ¿Sí? Como que es pirata, ¿verdad? ¿Cómo que si eres el Hijo de Dios? ¿Acaso el diablo, siendo tan inteligente, porque sabías que el diablo es muy inteligente? Muchas veces lo pintan así como un diablo tontito. Déjame decirte que no es así. El diablo es súper inteligente. Él mismo servía delante del Señor allá en el cielo. A causa de la rebeldía fue expulsado, ¿verdad?, de la presencia del Señor, pero se llevó ciertos atributos todavía. Uno de ellos es que es poderoso. Escucha lo que te estoy diciendo. El diablo es poderosísimo. Tiene poder para hacer cualquier estrago en nuestras vidas. ¿Sí? Él es el príncipe de este mundo. Pero nuestro Dios es todopoderoso. Es el creador. El diablo es un ser creado por Dios. Dios es creador. Y está por encima aún del diablo mismo. Pero entonces aquí fíjense cómo el diablo se acerca a este hombre llamado Jesús y le empieza a cuestionar si de veras eres el Hijo de Dios, como dicen algunos. Si de veras eres, dile a estas piedras que se conviertan en pan, pues porque te estás muriendo de hambre. ¿Estaba diciendo una mentira el diablo? ¿Sí o no? ¿Cómo lo consideras? ¿Sí o no? Tenía poder para decir esas piedras convierten. Lo acababa de hacer en las bodas de Canaán. Convirtió el agua en vino. De algo que es irreal, hizo algo real. Entonces sí tenía poder y autoridad para transformar unas piedras en pan. Claro que sí, estaba diciendo una verdad el diablo. Pero nota aquí dónde está el problema, en el cuestionamiento que le está haciendo. Si eres Hijo de Dios, si de veras eres quien dices ser, convierte estas piedras en pan. El Señor Jesús, ¿qué le contesta? Versículo 4, respondiendo le dijo, escrito está. Espérate, diablo chimuelo. Sí estás diciendo una verdad, pero no es así. ¿Acaso no has leído la Escritura? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué le está diciendo? Diablo, me extraña, tú que estuviste presente en los eventos de todo el mundo, de todos los tiempos, y no conoces esta Escritura. El Señor Jesús nos deja ver aquí la importancia de leer la palabra de Dios. Muchos se levantan en este día, te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. Espérate, te estás metiendo con Sansón a las patadas y te va a tumbar. No estamos llamados a declarar, no estamos llamados a atar al diablo, ¿verdad? Sí, no. Estamos llamados a predicar la palabra tal y como es. Es muy fácil declarar, es muy fácil atar al diablo, ¿verdad? Te ato, diablo, en el nombre de Jesús. Pero a tu propia esposa o a tu propio esposo, a ese no puedes. ¿Cómo está eso? Tu propia lengua no la puedes atar, pero si eres capaz de atar al diablo, ¿verdad? No es así, no nos engañemos, no caigamos en lazo del diablo. Dijo el Señor Jesús, diablo, que no conoces la Escritura, porque no eres un diablo normal. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi Padre, de la boca de Dios. La tentación del pan representa nuestra lucha entre las necesidades físicas y espirituales. Hay una lucha, ¿verdad? ¿Voy a la iglesia o no voy a la iglesia? Ay, es que llegó mi primo. Ay, es que me enfermé. Ay, tengo moquito. No, me vaya a enfermar. Mejor no voy a la iglesia. ¿Te das cuenta cómo hay una lucha? ¿Sí? Curiosamente, cuando tenemos alguna actividad de iglesia o una oración o media velada de oración
o el culto mismo, algo sucede. ¿O no? ¿Sí o no? ¿O estoy hablando mentira? Algo sucede, ¿verdad? Y no abrimos nuestros ojos o no le pedimos a Dios, Dios, hazme entender tu palabra, por favor. Que no ponga yo cualquier pretexto para no venir a la iglesia. Ahora esas 2 semanas que estuve enfermo, ay hermano, me pesó mucho. Ahí en la esquina hay una iglesia pentecostés. Ajá. Y créanme, esos domingos que no vine a la iglesia, mi oído estaba así, mira. ¿Has visto las caricaturas donde comienzan a oler un pastelito y corren? Así andaba yo. Así mi oído se iba escuchando las alabanzas. No se alcanza a escuchar la predicación, pero bueno. Pero realmente hay un deseo de cada uno de nosotros de buscar al Señor. Realmente venimos con gusto a aprender del Señor, a exaltarlo, a cantarlo, o nos cuesta trabajo. Jesús prioriza la palabra de Dios sobre las necesidades físicas. Dice Deuteronomio 8:3, anoten la cita, Deuteronomio 8:3. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ojo, ¿viste la contestación del Señor Jesús? Está citada precisamente en Deuteronomio 8:3. Constátalo con tu Biblia. Por eso dije, diablo, ¿qué no entiendes? Escrito está. La iglesia entonces debe de priorizar la búsqueda de la voluntad de Dios sobre todas las necesidades materiales, ¿verdad? Es que no tengo para comer, es que tengo que trabajar, porque si no trabajo no como. Pretextos tras pretextos tras pretextos. Y lo he dicho varias veces, a veces somos cristianos súper inteligentes, más que Dios. Creemos engañar a Dios, pero dice la palabra, nadie se burla de Dios. El alma que te carga es amor. Así es Dios, tajante. Entonces, abramos bien nuestros oídos, hermanos. Dios está hablando en este momento. Debemos buscar la voluntad de Dios en la oración y en la lectura de la Biblia antes de tomar cualquier decisión. Veíamos en el domingo pasado, ¿verdad? Aún Dios se interesa en las cosas pequeñitas. ¿Cuánto más se interesará en cuestiones difíciles que atravesamos? Pero es importante que cada uno de nosotros entendamos que debemos de priorizar, debemos de poner lugar a las cosas. ¿Qué es más importante? ¿Dios, su obra o mi familia? Si fuera mi familia, créeme que no estuviera. Dios es más importante. Y si tú buscas al Señor, dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Vas a pasar mejor tiempo con tu familia. Busca al Señor con todo tu corazón, ámalo con todas tus fuerzas. Primer mandamiento, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué entendemos por todo tu corazón? Con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ay, es que esta mano está débil. No, ¿somos o no somos? ¿Somos cristianos verdaderos o somos apócrifos? Escuchen bien, hermanos. Lo hemos dicho varias veces. Va a llegar pronto el momento en que no nos vamos a poder congregar, nos lo van a prohibir y habremos despreciado todos estos hermosos momentos que el Señor nos regala. ¿Sí? El Señor mismo se va a encargar de que su iglesia ya no se reúna. El Señor mismo le va a dar poder al diablo para hacer estragos en su iglesia. Mejor seamos oidores, ¿verdad? Y hacedores de la palabra, no solamente oidores. Debemos de priorizar la comunión con Dios sobre todas las necesidades físicas y materiales.
Debemos recordar que la verdadera satisfacción, el verdadero gozo, la verdadera alegría viene de Dios, no de lo que el mundo me pueda ofrecer. Puedo tener riquezas y hay personas que tienen riquezas, y ¿será esa su alegría? Sí, pero temporal. Porque en cualquier momento que viene una prueba, viene la necesidad de Dios. Por ejemplo, algún artista que recordemos que estaba inundado en dinero, en fama, en poder, y cayó con leucemia o con SIDA. Por ejemplo, tenemos el caso de Christopher Reeve. ¿Quién era? Superman. Tenía todo, de verdad, fama, éxito, conocido en todo el mundo, y le gustaban los caballos, ¿verdad? ¿Cómo se llama el deporte? Equitación. Y en una de esas el caballo se tropieza, cae al suelo y queda parapléjico. Cuadrapléjico, ¿verdad? Cuadrapléjico, gracias. Y ni todo su dinero le alcanzó para recuperar su salud. Principio de prioridades, ¿verdad? Recordar que la verdadera satisfacción viene ¿de quién? De Dios, no solo de las cosas materiales. Bien te pudo haber dicho el Señor Jesús al diablo: ay, es cierto, del diablo, como que se me había olvidado. Piedra te convierto en pan. Me hubieras saciado así, mira, se te hace la boca con un pan de la ideal, así que y hubiera saciado su hambre en ese momento, pero ¿qué hubiera pasado? Exacto. No estaríamos aquí. Porque él conocía lo que la palabra de Dios decía. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. El maná que descendió del cielo, ¿verdad? Que puede saciar el alma y el corazón de las personas. Amén. Interesante, ¿verdad? Esta primera tentación. Vamos a la segunda. La tentación del poder. Dice el versículo 5 al 7. Y le llevó el diablo al alto monte, a un alto monte, y le mostró en un momento, imagínate, en una visión, le mostró todos los reinos de la tierra, con todo su poder, con todo su esplendor. Y le dijo el diablo: a ti, Jesús, te daré toda potestad sobre todos estos imperios y reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. No, aquí dijo el diablo: aquí mis chicharrones truenan. Soy el poderoso en este mundo, soy el príncipe de este mundo, y si quiero y tú te postras, ¿sí? Te la daré. Te voy a poner por encima de todos estos reinos. ¡Wow! ¿Qué quieres tú? A ver, algo que quieras, algo que hayas anhelado, algo que anheles en este momento. Y el diablo te dice: si te postras, te lo puedo dar. Tentador, ¿verdad? ¿O no? Fíjate otra vez. El diablo le llevó a un alto monte y le mostró todo. Y le dijo: a ti te daré toda esta potestad. Te voy a poner como el principal de todos estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, si postrado me adorares. Sabemos, y no es algo desconocido, que muchos políticos poderosos, presidentes, artistas, gente de la farándula, gente ingeniosa, exitosa, en algún momento han hecho un trato con el diablo. Eso es algo que se sabe, ¿verdad? Y que no debemos de taparlo. ¿Y por qué? ¿De dónde proviene todo esto? Precisamente de esto, de esta segunda tentación. El diablo le está ofreciendo: hazme tal sacrificio, presenta tal sacrificio y te voy a dar poder. Y ahí tenemos a tantos famosos. Y ahí andan haciendo señas, ¿verdad? ¿Sí? Mostrando que pertenecen al príncipe de este mundo. Y son exitosos, muy exitosos, y son adinerados, porque ellos no decidieron tomar en cuenta la palabra de Dios. Se fueron, vamos a decirlo, por el camino fácil. Rindieron su alma y su corazón al diablo.
dinero, mucho dinero. No tomes este consejo. Póstrate delante del Diablo. Pero habrás perdido todo. Lo más importante, la presencia de Dios en tu vida por toda una eternidad. Entonces, vamos a ver la respuesta del Señor Jesucristo. La tentación del poder representa la lucha entre la ambición y la humildad. ¿Qué eres? ¿Humilde o ambicioso? Estudiábamos en la mañana, somos codiciosos del que prospera y hasta nos quejamos con Dios y le decimos, mira Señor, yo que vengo a la iglesia, yo que me postro delante de tu presencia, yo que estudio y mira que ya se compró 2 coches y yo ni siquiera uno. Y ya tiene un caserón, ese Marco. ¿Saben? Nos damos cuenta, la tentación del poder representa la lucha entre la ambición y la humildad. Proverbios 16, 18. Dice Proverbios 16, 18. La soberbia precede a la destrucción y la altivez precede a la caída. No solamente te lleva a la perdición, sino también te va a hacer caer tarde o temprano, ¿verdad? Jesús rechaza el poder y la gloria del mundo para enfocarse en ¿qué? En la voluntad de Dios. Fue muy tentador lo que el diablo le estaba ofreciendo. Ser el principal en todo el mundo, en todos los reinos. Le estaba dando riquezas, le estaba dando poder, autoridad, ¿sí? Hasta un Mercedes-Benz le iba a dar. El mejor. El oro que quisiera se lo estaba ofreciendo y claro que se lo iba a dar. Juan 5:41 dice, porque no buscamos la gloria de los hombres, sino la gloria de Dios. Aunque la cita exacta es 1 de Tesalonicenses 2:6, se entiende el contexto de este pasaje, ¿verdad? Buscar no la gloria de los hombres, sino buscar la gloria de Dios. Debemos como iglesia ser humildes y servirle a Dios. No buscar el poder, no buscar la gloria humana. Porque cuando queremos buscar la gloria o alegrar o quedar bien con el mundo, vamos a quedar mal con Dios. Pero dice el Señor claramente, ¿verdad? Búscame a mí y yo te voy a bendecir en el mundo. Pero queremos hacer las cosas siempre al revés. Buscar la humildad y el servicio en lugar de la ambición y el poder. Debemos recordar que la verdadera grandeza viene de servir a Dios. Primeramente, escuchen esto. La verdadera grandeza viene primeramente de servir y postrarnos ante Dios. Pero también de servir ¿a quién? Al prójimo, ¿verdad? No solamente, decía mi hermano, en esta forma, sino también en esta forma, ¿verdad? Representando la cruz de Cristo, ¿verdad? Dios, hombre, amando a la humanidad, sirviendo a la humanidad. Hay algo grande aquí, Debemos recordar entonces que la verdadera grandeza viene de servir a Dios y a los demás. Dice Mateo 20, 25 y 26, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros, dice el Señor Jesús, no será así. Así se mueve el mundo, pero entre nosotros no va a ser así, sino el que quiere hacerse grande entre vosotros, pero primero tiene que ser un servidor. He aquí la importancia de los ministerios de la iglesia. Muchas veces nos acercamos a Dios. Dios, voy a poner un ejemplo. Dios, soy bien enojón. En mi casa un testimonio pésimo. Señor, te pido que me ayudes. ¿Cómo crees que va a trabajar Dios? Va a bajar un ángel con una varita mágica y te la va a poner en la cabeza y te va a decir, deja de ser grosero. Por magia, ¿vas a dejar de ser grosero? No. Dios utiliza a las mismas personas, dice la palabra, ¿verdad? El hierro se afila con hierro y el hombre con el trato del hombre.
Y es a través de los ministerios. Cuando tú vienes, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, cuando tú vienes un sábado o un domingo temprano y te toca la limpieza, ¿sí? Ahí es donde Dios está tratando con tu carácter. Cuando vienes y sirves como la hermana de Ujier, ¿verdad? Y tiene que regalarles una sonrisa y en su casa se enojó, no es así, ¿verdad? Y en su casa dijo hasta lo que no a su esposo. ¿Y dónde es donde Dios está trabajando? En su ministerio. Ay, me cuesta trabajo sonreír, pero y allí el Señor está trabajando. Cuando tenemos que dar una clase, cuando tenemos que predicar, cuando tenemos que venir a la oración, Dios está trabajando. Debemos decir como el salmista: Señor, no te impacientes conmigo, soy terco. Ayúdame, transfórmame. Pero ¿cómo lo voy a lograr esto? No hay otra, solamente conociendo la palabra del Señor, ¿verdad? Le dijo el Señor Jesús al diablo, respondiendo Jesús le dijo, versículo 8, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero fíjense qué palabras: vete de mí. ¿Qué haces aquí? Nomás quitándome el tiempo. Vete de mí. Diablo, te digo que el diablo no es alguien normal. Ay, Vivi. ¿Quién no conoce la Escritura? El Señor Jesús está citando nuevamente la Escritura, ¿verdad? Diciéndole, está escrito, solamente a Dios tenemos que rendir adoración, no a ti. Dios es el dueño del oro y la plata. Cantamos hace rato, ¿verdad? Un canto hermoso. Señor, tú creaste los cielos y el mar, el mundo y todo lo que en ellos hay. Pero vino el usurpador, el que se quiere quedar con el terrenito, y el que viene injustamente y se considera dueño y señor de todas las cosas. No es así. El Señor Jesús sabía perfectamente en su humanidad que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. ¿Qué salmo es? ¿Recuerdan qué salmo es? Salmo 24. 24, ¿verdad? Gracias. 24. Este es grande, esto es maravilloso. No debemos buscar la aprobación humana como fuente de validación, sino que la aprobación de Dios. Cualquier otra persona te puede poner cualquier cosa para que prosperes. Ahorita el internet está lleno de esto, Tú puedes, échale ganas. Algo que me ha sorprendido mucho, fíjate, pon atención en esto. Hay muchas personas inteligentes que tienen mucha labia, que se han atrevido a decir que debemos de ser reprogramados por las enseñanzas que nos dieron nuestros padres. Y una de ellas es: no tengas amor al dinero, a las riquezas. ¿Esto de dónde proviene? De la misma palabra de Dios, ¿verdad? No ames las riquezas de este mundo, más bien buscar primeramente los tesoros del cielo. ¿Te das cuenta cómo es un engaño bien cubierto? Ay, es que el Señor me enseña en la Biblia que debo ser humilde, ¿cierto o no? Sí, pero ¿qué te va a decir el que está mal? No, tú eres grande, tú puedes declarar, tú puedes ser exitoso, eres pobre porque quieres. Y no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y se está minimizando la palabra de Dios. Y ahí tenemos muchos cristianos moviendo la cabeza. Sí, es cierto. El pastor me dijo que no debía de prosperar, pero tiene que estar mentiroso. No es así. ¿A quién servimos realmente? ¿Te das cuenta cómo el diablo es bien astuto? Si postrado me adorares, te voy a entregar todas las riquezas del cielo. ¿Sí? Decláralo, tienes poder en tu palabra. Dilo 3, 7 veces y se hará. ¿No lo has escuchado esto? Y está plagado ahorita el internet de esto. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Realmente eres cristiano? ¿Realmente entiendes la palabra de Dios? ¿O entra por aquí y sale por acá? ¿Eres hacedor de la palabra o oidor de la palabra?
contestado de esta forma, hubiera dicho, ah, sí, cierto. Sí, acepto, a ver, diablo, ¿qué tengo que hacer? Y nuevamente dijo mi hermano, no está bien, Señor. Es tan grande esto que debemos conocer la palabra de Dios para poder embatir, ¿verdad? Para poder confrontar al enemigo con firmeza, con tu espada bien desenvainada, ¿verdad? Que es la palabra de Dios, con tu armadura que el Señor te ha dicho que te pongas. ¿Para qué? Para embatir toda acechanza del diablo que viene contra ti, que te quiere hacer caer y separarte de Dios. Amén. No debemos buscar la aprobación humana como fuente de validación, sino la aprobación misma de Dios. Muy bien, hasta ahorita ya vimos dos, ¿verdad? La tentación del pan, ¿sí? De lo que tú quieres, y la tentación del poder. Vamos a la tercera, la tentación de la prueba. ¡Wow! Versículos 8 al 11. Dice, bueno, del 9 al 11, perdón. Vamos hasta el 13. Dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Pregunta, ¿dijo una verdad aquí el diablo, sí o no? ¿Sí? ¿Sí lo dijo? Sí la dijo. Escrito está. Ahora sí el diablo bíblico, ¿verdad? Esto es interesante. El diablo ya se puso religioso. Él estuvo ahí en el tiempo de Moisés. Conoce perfectamente. Y ¿sí? Si nosotros le queremos enseñar Biblia, ¿qué crees? Nos va a dar re bonito. Es inteligente. Y va a ocupar la misma palabra para hacerte caer. Aquí la está ocupando con el Señor Jesús. Nuevamente la leo. Dice, versículo 9, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque está escrito, ¿sí? Está escrito, a sus ángeles mandará cerca de ti, para que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. No recuerdo exactamente qué salmo es este, pero parecen los salmos. Está citando los salmos mismos, de memoria. Esto es sorprendente. Es el Salmo 91, gracias hermano. Salmo 91. La tentación de la prueba representa la lucha entre la fe y la duda. La fe y la duda. Entonces Jesús respondiendo le dijo, tienes poca fe, ¿por qué dudaste? Esto se lo dice a Pedro, ¿verdad? Mateo 14:31. Le dice, ¿tienes poca fe? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué comenzaste a hundirte, Pedro? Si te dije, ven a mí. Y empezó Pedro como un bebé a dar sus primeros pasitos en el agua, sobre el agua. Pero conforme iba caminando y acercándose a Jesús, vino la duda, se fue hundiendo hasta que dijo, Señor, sálvame. Y cuando lo sacó el Señor Jesús del agua y lo puso en la barca, le dijo, ay, mijito, pobrecito. No, hermanos, no es lo que la palabra dice. Le puso una santa regañada. ¿Por qué dudaste? Pedro, ¿por qué dudaste? Nomás no te doy. Sí, el Señor Jesús estaba molesto por esto. Entonces, la tentación de la prueba representa la lucha entre la fe y la duda. Jesús confía en la providencia directa de Dios y no busca probar su poder como lo estaba haciendo el diablo. Dice el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Vuelvo a leer este versículo. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Aunque no veas lo que va a pasar, tú confía y Él va a hacer las cosas.
La iglesia entonces debe de confiar en la providencia de Dios y no buscar probar su poder de manera innecesaria. No sé si algunos de ustedes, quiero pensar que no soy el único porque me ha pasado, de que de repente llega un pensamiento a mi mente y el diablo pone estas palabras: Señor, si eres real, concédeme esto. ¿Lo ha puesto el diablo en tu mente? No me digan que soy el único. No me hagas sentir mal. Cuando tienes una necesidad fuerte, cuando apremia, como veíamos en la media velada de oración, cuando apremia una necesidad, el diablo va a estar ahí. Y va a poner duda en tu mente, ¿verdad? Incitando a que uses palabras en contra de Dios para probarlo. Y dice la palabra: no tentarás al Señor tu Dios en ninguna forma, de ninguna manera. ¿Y cuántos hacen esto hoy en día? Se dicen personas de mucha fe y ponen a prueba al Señor. Esto es incorrecto. Aquí el diablo está haciendo eso. Volvemos a leerlo, versículo 9. Le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile que te lo pruebe a ver si es cierto. ¿Sí? Échate allá abajo. Lo llevó a la cúpula del templo, en la parte más alta, y hay un piquito. ¿Sí? Lo puso hasta allá arriba. Imagínense lo impresionante que se vería hacia abajo, porque Jerusalén está en lo alto y se ve hacia abajo todo el valle, ¿verdad? Y le mostró esto. Le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile al Padre que te vas a aventar y a ver si se cumple la palabra que está escrita, que van a venir los ángeles y te van a socorrer. Vuelvo a decirlo, vuelvo a preguntarlo: ¿era cierto lo que estaba diciendo el diablo? Sí, está citando la escritura, se la sabe, pero es bien astuto, ¿verdad? Con la misma palabra estaba intentando hacer caer al Señor Jesús. Pero aquí el Señor le contesta, versículo 10, el 11: y en las manos te sostendrán para que tu pie no tropieces con piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, diablo mentiroso, no tentarás al Señor tu Dios. Lo estaba tentando, lo estaba incitando a hacer algo que no era cierto. Estaba utilizando la misma palabra con algo que no debía ser. Si el Señor Jesús se lanzaba de ese pináculo, ¿qué crees que iba a suceder? Iba a venir rápidamente una legión de ángeles. Por ejemplo, cuando viene el ejército, los soldados, y dicen: estamos buscando a Jesús, el rey de los nazareos. En ese momento él dice: yo soy, ¿verdad? Con palabra de autoridad. Dice la palabra que los mismos soldados cayeron hacia la tierra de espaldas por la autoridad del Señor Jesús. Pero alguien se levantó y quería hacerle algo al Señor Jesús. En ese momento Pedro sacó la espada y ¡pum! De ahí nació el mochaorejas. Le cortó la oreja a uno de los soldados. Y el Señor Jesús lo reprendió duramente y le dijo: no, Pedro, no, espérate. Ay, Pedro sanó, le volvió a poner la oreja al soldado, ¿verdad? Y le dice el Señor Jesús a Pedro: Pedro, ¿qué crees que si yo le pedí, no crees que si yo le pidiera a mi Padre una legión de ángeles me la enviaría? Ojo, Jesús tiene autoridad. Basta que Él lo pidiera para que viniera una legión. Una legión está conformada por unos 1,000 a 10,000 soldados, en este caso ángeles, que rápidamente iban a venir a sostener al Señor Jesús para que su pie no tropezara con piedra. Estamos hablando de alguien poderosísimo, el Señor Jesús. Pero, ¿por qué dije eso? Debemos confiar en la providencia de Dios en lugar de buscar probar su poder de manera innecesaria. No hagamos esto, no caigamos en este error.
Debemos recordar que la fe no necesita pruebas constantes para creer en Dios. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Búscalo en tu Biblia. Hebreos 11:1. Y vuelvo a leer esto. Debemos recordar que la fe no necesita pruebas constantes para creer en Dios. Dijo uno de sus discípulos, hasta no ver, no creer. De ahí la frase, ¿verdad? Hasta que no vea, no creer. Hasta que no hagas un milagro en mi vida, voy a creer. ¿Cómo ves? Bueno, Hebreos 11:1, ¿qué dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo contrario, ¿qué sería? Es pues la fe, la convicción de todo lo que ves para que creas. No es así, ¿verdad? Más bienaventurado el que creyó sin ver, le dijo el Señor Jesús a Tomás, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo estaba reprendiendo. Tomás, tanto tiempo estuve contigo enseñándote milagros, haciendo cosas, y tú dices que hasta no ver, no creer. Y así somos muchos de nosotros, déjame decirte. Decimos, ese Tomás. Pero así somos muchos de nosotros. Y si el Señor Jesús nos regañara como regañaba a sus discípulos, más bienaventurado el que no ve y cree. Aunque la cita exacta para esto que se está mencionado está un poquito más adelante, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque Dios, ¿cómo dice? Porque Dios es necesario. A ver, ¿alguien lo tiene para que lo lea? Sí. Hebreos 11:6, fuerte, hermano. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén, galardonador de los que lo buscan, ¿verdad? No probemos al Señor, escucha esto, no probemos al Señor. El Señor no necesita ser probado para que sea real en nuestra vida. ¿Sí? Hasta no ver, no creer. No. Debemos buscar la guía de Dios. ¿En qué? En la oración. Es que no me nace. No, tú ponte a orar. Hay invitaciones de parte de mi hermano, los espero los lunes, los jueves, a tal hora a orar. Tenemos media velada de oración, hermanos, fuimos poquitos. ¿Dónde está tu corazón, de verdad? ¿Sabías que el desánimo es colectivo? Cuando yo decido faltar, ¿sí? El desánimo se hace colectivo. Hago caer al hermano, a la hermana, y al rato, ¿qué crees? Tenemos baja asistencia. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos encargamos de desanimar a los demás. ¿Sí? Pero eso sí, cuando vienen los problemas me sale lo espiritual y quiero andar probando al Señor a ver si es real. ¿De veras quieres que esté en la oración, Señor? Manifiéstate en mí. No es así. No tentarás al Señor tu Dios, Mateo 4:7. No tentarás al Señor tu Dios. Le está dando un cachetadón Jesús al diablo. No tentarás al Señor tu Dios. No es así a la forma como tú lo estás diciendo. Es a la manera de Dios. Debemos buscar la guía de Dios en la oración, en la lectura de la Biblia, en el ayuno, en el servir, en el congregarse. Y hermano, deja de estar buscando señales. Esas provienen de Dios. Mejor busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Que de verdad hoy podamos a través de esta predicación salir de este lugar y que digas un compromiso al Señor. Que mi sí sea sí y que mi no sea no. Pero deja de estar tibio, porque eso al Señor le da asco. Ay, pastor, soy un hijo de Dios, ¿le doy asco al Señor? Sí. Y te lo digo
próximo domingo y la próxima reunión. ¿Soy o no soy? De verdad, debemos decirle al Señor, examina hoy mi corazón y pruébame. Y ves en mi interior hay camino de perversidad. Y si me encuentras, Señor, ayúdame, porque estoy pecando en contra de ti. Amén. Conclusión: la tentación de Jesús en el desierto nos enseña valiosas lecciones sobre cómo vivir una vida que agrada a Dios. Al reflexionar sobre las 3 tentaciones, podemos recordar estos 3 puntos que acabamos de estudiar. La clave que nos ayudará a navegar en las pruebas, en las tentaciones que enfrentamos en nuestra propia vida. Todos tenemos pruebas, todos tenemos tentaciones. Estos 3 puntos para recordar: no solo de pan vivirá el hombre, es la primera. Debemos de priorizar la palabra de Dios y la comunión con Él sobre todas las necesidades físicas. Primero es Dios y sus asuntos y sus negocios. 2. Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Debemos buscar la humildad y el servicio en lugar de la ambición y el poder y lo que puedo lograr. Y recordar que la verdadera grandeza viene de servir a Dios. ¿Y a quién? Y a los demás. Y tercer punto a recordar: no tentarás al Señor Dios. Debemos confiar en la providencia de Dios y no buscar probar su poder de manera innecesaria, sino buscar la guía de Dios en la oración y en la lectura de la palabra. ¿Quieres ver el poder de Dios realmente? ¿Quieres conocerlo bien? Aquí está la clave: la oración y la lectura de la palabra. ¿Amén? ¿Quieres ser más inteligente? Escucha, para bien tu orejita. Estudia la palabra de Dios. ¿Quieres ser bendecido aún en la prueba? Ora, ayuna, busca siempre a Dios. Amén. Al recordar estos 3 puntos, podemos vivir una vida que honra a Dios y nos permite experimentar su presencia y su bendición aún en medio de las pruebas y las tentaciones. Porque seguramente el diablo va a venir y te va a tentar. Escucha lo que te estoy diciendo. Probablemente al salir de este lugar, el diablo se va a acercar a ti y va a poner cuestionamientos en tu vida. ¿De veras que oíste lo que predicó el pastor? ¿De veras? Basta que vayas en el carro y alguien se te cierre. Ay, después me platicas. ¿O no? Y el diablo va a venir, te va a cuestionar y te va a probar. Y ahí es donde vas a sacar, como se dice vulgarmente, vas a sacar